Hola, buenas tardes. Soy Antonio Lorenzo y quería presentaros el trabajo que he realizado dentro de la asignatura de Violencias desde la Psicología, que trata sobre las violencias que reciben las personas LGTBI migrantes que llegan hasta Mali. He propuesto una intervención social en la ciudad de Bamako para aquellas personas que por su condición de migrante deciden no continuar su camino y quedarse en la ciudad de Bamako. Me gustaría comenzar esta exposición con la frase de Carol Inayan, que dice que nadie debería verse obligado a huir de su hogar por ser quienes son o amar a quienes aman. Actualmente nos encontramos a un problema bastante difícil en África subsahariana, que es la importante tasa de inmigración de personas LGTBI que por su condición sexual, su orientación o su identidad tienen que marcharse de los países de África subsahariana. La región del Sahel es una región muy vasta, está compuesta por más de 8 países y se extiende desde Senegal hasta Etiopía. Atraviesa todo lo que es el África septentrional y bueno, pues Mali es uno de los países que componen esta región. El problema que tenemos en esta región con el colectivo LGTBI es que la protección de los derechos resulta muy desigual. En algunos países, como por ejemplo Mauritania, la homosexualidad está penalizada con la pena de muerte, ¿no? Y en otros países, como por ejemplo Mali o Níger, aunque no está por completo despenalizada, sí que es verdad que las consecuencias, bueno, pues pasan desde una mera infracción administrativa hasta una pena de prisión menor, por lo que las desigualdades son realmente importantes en la región. Resulta especialmente preocupante que durante los últimos años hay una tendencia muy elevada contra las personas del colectivo LGTBI, sobre todo porque, bueno, en algunos países, como por ejemplo es el caso de Mali o de Senegal, se han reformado en los últimos años, en 2020 y 2019, se han reformado el Código Civil o el Código de la Familia. Sabéis que en África subsahariana, por influencia del periodo colonialista francés, el Código Civil es una copia prácticamente del Código Civil francés, pero el Código de Familia respeta, bueno, pues un poco las tradiciones locales y, por supuesto, bueno, pues son realmente patriarcales. Entonces, realmente los códigos de la familia se han reformado y se ha criminalizado las relaciones homosexuales, ¿no? Y sobre todo lo que más impacto está teniendo, por ejemplo, en el caso de Mali, es que se ha reducido la edad para ser condenado por sodomía. Si antes era los 18 años, ahora ha pasado a ser de 16. Igualmente, en ninguno de los países de la región se incluyen medidas de protección especial contra la discriminación de las personas LGTBI. Y, bueno, por supuesto, las personas trans es realmente es impensable hoy en día que las personas trans puedan reclamar cualquier tipo de derechos. Esta discriminación, este odio hacia las personas LGTBI, pues tienen bueno, bastantes orientaciones. Por un lado, desde un punto de vista cultural, la homosexualidad en toda la región está condenada por la sociedad. Siempre que se refieren a los autores del siglo XIX, se señala que la homosexualidad es producto de la importación, que no existía en el continente antes de la llegada de los colonos franceses e ingleses. Desde el punto de vista religioso, la mayoría de la población del país practica el Islam, por lo que, bueno, como sabéis, el Islam prohíbe explícitamente la homosexualidad, incluso la condena con el último rigor, ¿no? con la muerte. Y desde un punto de vista intercultural, bueno, pues os puedo comentar que aquí en Mali yo me he encontrado con algunas personas que piensan que las personas homosexuales traen desgracias a las familias y que, bueno, en las zonas rurales, como por ejemplo en CAI, que es la zona que más visito por trabajo, consideran que las personas homosexuales pueden incluso pues, acabar con las cosechas, traer periodos de sequía o desgracias a las comunidades. Tal y como os comentaba anteriormente, la situación de las personas LGTBIQ en Mali es realmente compleja. Por una parte, a nivel legislativo, el artículo 179 del Código Penal castiga expresamente la exhibición sexual. Es decir, si dos personas van, por ejemplo, cogidas de la mano, pues solamente este hecho implicaría una pena de cárcel. Y el Código Civil condena expresamente cualquier expresión pública de afecto entre personas del mismo sexo. O sea, no solamente entre personas de distinto sexo, sino que el Código Civil sí que lo condena de forma muy tajante. Por lo que, bueno, cualquier manifestación pública de afecto, de cariño entre personas homosexuales, os podéis imaginar que resulta, bueno, muy difícil. Por último, también a nivel nacional, actualmente el gobierno maliense es un gobierno salido de un golpe de Estado que se produjo en el año 2021 y bueno, la Junta Militar actual prevé una serie de medidas para combatir la homosexualidad entre los jóvenes y bueno, pues estamos a la espera de saber qué va a ocurrir, pero por lo que parece, bueno, la Junta Militar está muy apoyada por los grupos islámicos e islamistas y bueno, pues
seguramente que la situación se vuelva aún más complicada. Del mismo modo, quería comentaros que en este país las personas LGTBI están especialmente discriminadas en las zonas rurales y en el norte del país. En el norte del país es precisamente porque es una zona principalmente donde residen grupos yihadistas, por lo que homosexualidad no se contempla. Existe mucha violencia intrafamiliar. Podéis imaginaros que en el seno de las familias religiosas y que practican el Islam, pues la homosexualidad no está bien vista, por supuesto. Existe mucha violencia institucional. Aquí las autoridades públicas tienen mucho poder y hacen mucho abuso de poder. Yo incluso he vivido situaciones en las que he sentido ese abuso siendo extranjero. Entonces, pues os podéis imaginar que las personas homosexuales, cuando tengan que reclamar sus derechos ante la justicia, pues encontrarse con policías o con fuerzas del orden que están frente a ti y te miran con poco respeto, pues resulta difícil. Y por último, existen numerosos discursos de odio que se propagan en las redes sociales. Desde el año 2017 existen varios grupos radicales que están asentados en las redes sociales y que se dedican a hacer outfitting de las personas homosexuales, le sacan del armario con amenazas, fotografías, vídeos y pues de una forma poco sensible. Pues ante la situación que os comentaba, ser persona LGTBI y además ser migrante, pues se vuelve muy complicado en este país. Como os comentaba, en este país las personas LGTBI sufren todo tipo de discriminación, entonces imaginaos ser migrante y persona LGTBI. Entonces, pues la situación de estas personas es bastante vulnerable. Llegan principalmente a Bamako, a la estación de autobuses de Sogoniko, que es la estación de autobuses principal. En este lugar entran en contacto con los traficantes de personas, con las mafias, las numerosas mafias que se encuentran en el país. Contactan con ellos y según los recursos de los que dispongan, pues podrán ir hacia una ruta u otra. La ruta más sencilla es la ruta que hace Argelia, que llega hasta Libia. Es la más sencilla, la más barata. Y quien no tiene recursos económicos, pues tiene que hacer la ruta por Marruecos, que es mucho más compleja. Una vez que están aquí en Bamako, se produce un tiempo de espera. Antes de que continúen su periplo, tienen que esperar hasta que las mafias les confirmen cuándo serán los días de salida y de llegada. Y en este punto es cuando nos encontramos con que aquellas personas LGTB inmigrantes que son afortunados y que cuentan con los recursos económicos suficientes continúan su periplo, y aquellos que no, pues tienen que quedarse en Bamako. Y es aquí donde creo súper importante realizar una propuesta de intervención para estas personas que deciden quedarse aquí. Para aquellos que deciden quedarse en la ciudad de Bamako, pues propongo una propuesta bastante singular, que es mejorar las condiciones psicosociales e higiénico-sanitarias de las personas LGTBI inmigrantes en la ciudad de Bamako. Mejorar las condiciones psicosociales resulta imprescindible, sobre todo porque son personas que han sufrido mucho a lo largo del proceso migratorio, pero os podéis imaginar que las condiciones higiénico-sanitarias de esta ciudad son bastante penibles. Es una ciudad, toda África subsahariana, la suciedad y las condiciones de acceso a la salud o a la medicación, a los medicamentos, a la sanidad es muy compleja, por lo que las personas que se encuentran en esta situación tan vulnerable necesitan tener acceso a estos recursos. Siguiendo una formulación clásica de los proyectos de cooperación al desarrollo, pues he establecido un objetivo general, dos objetivos específicos y un resultado. Entonces, en cuanto al objetivo general, pues pienso que sería importante promover comportamientos saludables que ayuden a incrementar el bienestar de las personas LGTBI inmigrantes. Y en cuanto a los objetivos específicos, he previsto organizar espacios de acogida que estén dirigidos a las personas LGTBI inmigrantes en situación de vulnerabilidad y, por otra parte, prestar ayuda y atención especializada a estas personas a través del acompañamiento psicológico y sanitario. Y como resultado, pues son crear centros de emergencia, redes familiares y comunidades sociales. Como os decía, la propuesta tiene tres ejes principales. Por un lado, sería la creación de centros de emergencia de baja exigencia, que son centros de acogida. Una vez que las personas LGTBI inmigrantes lleguen hasta la ciudad de Bamako, cuenten con los recursos suficientes para poder ser atendidos, poder contar con agua, comida, lavar la ropa y pues que tengan un sitio en el que descansar. Tened en cuenta que las rutas migratorias se hacen normalmente en autobús y suelen ser bastante largas. En segundo lugar, propongo que para aquellas personas que decidan establecerse en Mali, pero no tengan claro si quieren continuar su periplo o si quieren volver a su país de origen,
se podrían crear redes de familias. Estas redes de familias funcionan bastante bien. Tenemos una experiencia piloto con proyectos de mujeres víctimas de maltrato. Y bueno, creo que también podría ser muy importante que las familias que lo deseasen pudiesen acoger a estas personas en el seno de sus hogares para que pudiesen sentirse apoyados. Y por último, propongo la creación de comunidades de acogida, que son para aquellas personas que han residido en el país más de un año, pero que piensan quedarse en el país y no volver a sus lugares de origen por diversos motivos. En estas comunidades de acogida creo que estaría muy bien crear viviendas tuteladas en las que las personas LGTBI pudiesen establecerse de forma a largo plazo y que pudiesen tener sus propias redes con las que poder encontrar empleo, acceder a sus derechos, etc. Muchísimas gracias y saludos desde Bamako, Mali. Un abrazo.